En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene para darnos la salvación esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a encomendar en este día a aquellos hermanos sacerdotes que ya han partido a la eternidad. Encomendamos al Padre Adelfo Treco, Padre Robert Ramírez Mayorga, al Padre Rufo Montilla. Oramos también por el Padre Sedulfo Melo. Oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestras familias, para que el Señor las bendiga, para que el Señor derrame sobre ellas abundantes bendiciones y que María Auxiliadora, ella sea también el auxilio de cada una de nuestras vidas. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que por gracia tuya nos hagan más dóciles a tu voluntad. Por nuestro Señor y Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas, convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran de saduceos y otro de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar. ¿Por qué? Espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no hemos encontrado ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado
un espíritu o un ángel. El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó a traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma». Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por los poetas que nacen por las flores del camino, por el beso de una madre y la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere por el arco de los ríos, por la libertad de los pueblos del mar y por el mío. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento.
Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hemos celebrado la fiesta en honor a María, ¿qué? Auxiliadora. El auxilio de los cristianos. Vamos a pedirle a María que cada día podamos sentir ese auxilio, que podamos alcanzar la gloria de la vida eterna. Hoy la palabra del Señor nos habla de dos cosas importantes. La primera, el Señor le dice a Pablo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Es decir, el Señor hoy a través de la persona de Pablo nos anima a cada uno de nosotros a hacer testimonio, a dar testimonio del amor de ¿quién? De Dios. ¿Del amor de quién? De Dios. Y para dar testimonio del amor de Dios debemos dejar a un lado las discordias, debemos dejar a un lado las rencillas, debemos dejar a un lado los odios, debemos dejar a un lado la soberbia, debemos dejar a un lado muchos pecados que todos nosotros tenemos. Porque lo dice la palabra de Dios claramente. ¿Qué dice 1 San Juan? El que diga que no tiene pecado es un... Todos somos pecadores. Aquí lo único que dicen que no tienen pecado son los protestantes, ¿sí? Porque ellos dicen que ya están salvados por el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pero el resto, como dice claramente la palabra de Dios, todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Todos los días pecamos. ¿Cuántas veces nos confesamos y a los 5 minutos ya hemos pecado? Pecado de pensamiento, pecado de palabra, pecado de obra, pecado de omisión, pecado de tantas cosas. Entonces, fíjense lo que nos dice la palabra. Nos dice el Señor: tengan ánimo. Tengan ánimo porque tenemos que dar testimonio del amor de ¿quién? De Dios. De ese amor de Dios que debe reflejarse en cada una de nuestras vidas. Porque a pesar de todas las diferencias que nosotros podamos tener, debemos siempre prevalecer en el amor, en el respeto y en la comprensión, en la solidaridad como hermanos y como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice el Evangelio. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio? Dice: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí. Dios, Jesús, le pide al Padre por todos, por sus discípulos, por sus servidores, por sus seguidores, pero también por aquellos que poco a poco van a creer en esa palabra de Dios. Y para que la gente crea en Dios, ¿quiénes son los que tienen que dar testimonio? Para que la gente crea en Dios, ¿quiénes son los que tienen que dar testimonio? Nosotros. ¿Y por qué les da miedo decirlo? Padre, es que muchas veces no somos testimonio. Es que esa es la verdad, ¿sí? Queremos que el cura sea el que dé el testimonio, pero yo no, ¿sí? No, es para que la gente crea en la palabra de Dios, para que la gente crea en el amor de Dios, tiene que ver el testimonio que debe existir en ¿quiénes? En nosotros. Nosotros debemos dar testimonio de ese amor de Dios. Por eso vuelvo y lo repito, a pesar de todas las diferencias que podamos tener, debe prevalecer una cosa muy importante que se llama el amor, el perdón, la comprensión, la solidaridad que debe existir en cada una de nuestras vidas. Porque fíjense lo que dice el Señor, ¿no? Dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno. O sea, Jesús, siendo Dios, una de las personas de la Santísima Trinidad, no hizo las cosas como Él quiso. No, Él siempre hizo la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Sí? Él hizo la voluntad del Padre. Y Él mismo dijo: yo me voy para que el Padre envíe al Espíritu Santo. Él les va a enseñar, Él les va a guiar. Y exactamente el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo mismo que hizo Jesús, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios como tal. Ellos no andan cada uno separado por su cuenta, no, señor. Ellos, al ser 3 personas, forman un solo Dios. Andan unidos. Fíjense lo que dice el Señor, ¿no? Dice la palabra: a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Lo importante de la palabra de Dios es la unidad de Dios. Dios que es uno. Aunque son 3 personas distintas, forman un solo Dios. Y decimos: Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Consolador. ¿Sí? 3 personas distintas, pero que forman un solo Dios. Muchos testigos de Jehová dicen que Dios, que Jesucristo no es Dios. Y fíjense cómo tumba uno esa teoría mentirosa
con la misma palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dice, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Luego le dice, Padre, quiero que donde yo esté también conmigo lo que me has dado, para que contemplen la gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Vuelvo y se lo repito. Para que contemplen mi gloria, dice Jesús, la misma que me diste. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo como Dios ya existía antes de la creación del mundo. ¿Sí o no? Sí. Evangélicos dicen que no, que Jesús es una persona endiosada. No, Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Si uno lee la palabra de Dios, dice que antes de crear todo, revoloteaba ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sobre dónde? Sobre las aguas. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor en la palabra? Antes de que todo existiera, existía el verbo. ¿Y el verbo era quién? Dios. El verbo era Dios. Por eso Dios hoy nos viene a hablar de la unidad que hay en ellos. ¿Sí? De la unidad que hay en ellos. Y esa unidad, queridos hermanos, debemos tenerla cada uno de nosotros. Debemos estar unidos como iglesia. No podemos como iglesia cada uno caminar por nuestro lado como nos da la gana, porque entonces seríamos sectarios. Eso hacen los protestantes. Cada uno camina por su lado. Y si usted se pone a ver, una secta le dice una cosa, otra secta le dice otra, otra secta le dice otra. Cada uno hace lo que le da la gana. No, dentro de la iglesia fundada por Cristo debe existir siempre una unidad. A ejemplo de la unidad en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo, conoce al Espíritu Santo. Así de sencillo, porque hay una unidad. Fíjense lo que nos decía el Salmo. Enséñanos, Señor, el camino de la... Enséñanos, ¿qué cosa? Ese camino de la vida lo encontramos en la Eucaristía y en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña ese camino de la vida. De esa vida de cómo ser buenos y mejores cristianos. De cómo realmente caminar en la presencia de Dios. De cómo nosotros debemos hacer las cosas. Dice, enséñanos, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Dios hoy nos está aconsejando a cada uno de nosotros y creo que la palabra de Dios cae como anillo al dedo, que debe existir siempre una unidad. Una unidad. Que debemos caminar como uno solo, como una sola iglesia. Que todos caminamos según el querer, no el mío. Que todos caminamos según el querer de ¿quién? ¿Según el querer de quién? De Dios. Hablen porque yo no como gente, yo como es carne y ya la están haciendo, ¿sí? A ver, que todos caminamos según el querer de ¿quién? De Dios. De Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Que debemos caminar según el querer de Dios. Y Dios quiere que ustedes y yo hoy seamos uno. Además, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdo, que la gente decía, miren cómo se aman. Eso debe existir en la comunidad. Eso debe existir en nuestra parroquia. Eso debe existir en nuestra vida. Que por encima del pecado debe prevalecer ¿qué cosa? El amor. Por encima del odio debe prevalecer ¿qué cosa? El amor. Por encima del rencor debe prevalecer ¿qué cosa? El amor. Y así sucesivamente, por encima de cada pecado debe existir ¿qué cosa? El amor. Porque Dios nos ha amado tanto que nosotros no podemos hacer algo contrario a lo que Dios ha hecho. Si Dios me ama a mí, si yo como cristiano voy y le pido al Señor, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. ¿Usted qué quiere? ¿Que Dios le perdone o que no le perdone? Que te perdone. Ajá, y si Dios le dice, haz lo que yo estoy haciendo, y usted no es capaz de ir a perdonar a su hermano, ¿cree usted que merece usted el perdón de Dios? No. Pero hay gente que quiere eso. Hay gente que quiere lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. Hay gente que quiere que Dios los perdone, pero ellos no son capaces de perdonar. Entonces no existe una unidad. Y no hay una unidad de la iglesia. Yo como sacerdote, aunque a veces de repente no me gusten las decisiones que se toman, tengo que tener unidad con la iglesia. Estar unido al pastor principal. ¿Quién es el pastor principal? El obispo.
unido al clero y caminar según lo que el obispo me diga, según lo que el representante, el responsable me indique a mí que tengo que hacer. Yo no hago una cosa contraria, yo hago lo que a mí me están pidiendo, ¿sí? Porque eso es caminar en la unidad que quiere la Santa Madre y Iglesia. Por eso, dentro de la comunidad debemos aprender a caminar en la unidad que quiere la Santa Madre Iglesia. Esa es la unidad que queremos, una unidad perfecta como la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Que aunque al Padre le doliera crucificar, ver a su Hijo crucificado en la cruz, Él sabía que lo estaba haciendo por amor a ¿quiénes? A nosotros. Él respetó esa voluntad del Hijo. ¿Y qué decía el Hijo? Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que quieras tú, sino lo que quiera el Padre. ¿Usted cree que el Hijo de repente no hubiese querido en cualquier momento llegar a agarrar y perderse? No, pero voy a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Porque ese es el plan de redención. Nosotros debemos caminar en esa unidad que debe existir dentro de la iglesia. María Auxiliadora, la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora, nos enseña a nosotros que ella, aunque sabiendo que iba una espada a atravesar su alma, sabiendo que su hijo tenía que morir por la salvación del mundo, aceptó la voluntad ¿de quién? De Dios. Aceptó la voluntad de Dios. Y es lo que debemos aprender hoy de la Virgen María, que ella, como madre de Dios, no porque lo haya creado, sino porque lo llevó en su vientre, como madre del Hijo de Dios, aceptó la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que el Hijo muriera en la cruz por la salvación de todos. Por eso, queridos hermanos, hoy en conclusión, dos cosas debemos aprender. La primera, a ejemplo de Pablo, debemos dar testimonio del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Que nos cuesta, que no es difícil, sí, no es fácil. No es fácil dar testimonio. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que siempre está pendiente de los más mínimos detalles, ¿sí? Está pendiente de la más mínima caída para criticarte, juzgarte, señalarte y condenarte, ¿sí? Pero recuerden algo, errar es de humano, ¿sí? Así de sencillo. Todos cometemos errores, pero rectificar es de sabios. Entonces, si cometemos un pecado, si fallamos, rectifiquémoslo y sigamos adelante, como buenos cristianos, haciendo en nuestra vida la voluntad ¿de quién? De Dios. No dejemos que sea el diablo el que nos diga qué tenemos que hacer, porque el diablo también se apodera de nosotros, claro que sí. El diablo se mete, claro que sí. Porque cuando usted no le da cabida a Dios en su vida, ¿quién entra? El diablo. Y el diablo no viene a cuidar, el diablo viene a destruir, viene a desestabilizar, el diablo viene a dañar la obra ¿de quién? De Dios. Por eso, que el diablo entre en nuestra vida depende ¿de quién? De nosotros. Por eso démosle cabida siempre en nuestra vida a Dios. ¿Que es difícil? Sí. Es que la misma palabra de Dios lo dice claramente. El fuego, el oro, para hacer buen oro debe pasar ¿por dónde? Por el fuego. Para ser buenos cristianos, para llegar a la gloria de la resurrección, debemos pasar por un proceso muy doloroso. ¿Cuál es ese proceso? La condenación y cargar ¿con qué? Con nuestra cruz. El mismo proceso de Jesús. La gente lo condenó, la gente le hizo cargar la cruz y pasar por la muerte para llegar ¿a dónde? A la resurrección. Es un proceso doloroso. Y así es el proceso de la vida cristiana. En nuestra vida hay momentos en que tenemos que pasar por ese proceso doloroso, donde tenemos que ser condenados por la gente, que la gente te va a condenar, te va a juzgar, así usted haya hecho las cosas bien. Porque si usted se pone a ver, la gente que condenó a Jesús fue la gente que vio cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús le daba de comer al hambriento, cómo Jesús sanaba a los leprosos, cómo Jesús resucitaba a los muertos, y terminaron condenándolo. Terminaron juzgándolo, haciéndole cargar la cruz, terminaron crucificándolo. Pero por encima de todo eso hay algo muy importante que se llama la resurrección. En nuestra vida vamos a pasar en cierto momento por ese proceso. Terminaremos crucificados. Pero recuerde que la vida no acaba allí.
Después de la muerte viene ¿qué cosa? La resurrección. Que como decía Pablo, muchos peleaban porque Pablo estaba hablando sobre la resurrección. Pues queridos hermanos, que demos testimonio del amor de Dios es la primera cosa importante. Y la segunda, como dice el Evangelio, nos dice el Señor, que todos seamos uno. Como cristianos, como comunidad cristiana, como hijos de Dios, que todos seamos uno. Teniendo un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo actuar, caminando como Dios quiere que caminemos. Mire, hermano, y con esto termino. La iglesia no nació hoy. Primera cosa importante. La iglesia no nació por la manga de la camisa. No. La iglesia nació hace 2000 años atrás. ¿Fundada por quién? Por Cristo. La iglesia ha pasado por todo este proceso durante 2000 años. La iglesia sabe cómo actuar, la iglesia sabe cómo evangelizar, la iglesia sabe cómo llevar la palabra de Dios y sigue estando en pie. Dice la historia, la única institución, si hablamos a nivel de institución, la única institución en el mundo que ha visto cómo se construyen y cómo se destruyen reinos y ella sigue en pie, es la Santa Madre Iglesia. Es la única institución que no han podido acabar y no podrán acabar. Porque como dice la misma palabra de Dios, ¿sí? Decía, ¿cómo se llamaba aquel de la palabra de Dios que dijo? Si esto es obra de los hombres, caerá por su propio peso. Y si es obra de Dios, ¿quién podrá destruirlo? Gamaliel. ¿Sí? Gamaliel. Ahí en la palabra de Dios lo dice Gamaliel, dejemos quieto que si esto es obra de los hombres, caerá por su propio peso. Pero si es obra de Dios, no vamos a poder luchar contra eso. Y mire que la gente ha luchado y ha luchado para destruir la iglesia y no han podido. A mí me encanta, cuando yo estudié historia de la iglesia, estudié la era napoleónica, la era de Napoleón Bonaparte, el francés, ¿sí? Por ahí en 1700 y tanto, hasta el 1850 más o menos. Napoleón dijo que él iba a destruir la iglesia. Y un cardenal como de 1,60 m, como así de grande, le dijo, mire, ni nosotros que estamos dentro de la iglesia la hemos podido destruir. ¿Va a venir usted de afuera a destruir la iglesia? No va a poder. No va a poder. Porque esto es obra ¿de quién? De Dios. Podemos pasar por la iglesia muchos curas que somos malos, que somos unos desgraciados, que no hemos hecho las cosas como Dios quiere. Sí. Pero es que el Señor lo dice, en la viña del Señor hay de todo. En el rebaño del Señor hay de todo. Pero la iglesia es la obra de Dios. La iglesia es la obra de Dios. Jesús cuando llamó a los apóstoles sabía que Pedro lo iba a negar, que Judas era un traidor, que los otros discípulos, los hijos de Zebedeo, eran unos egoístas que querían estar a la derecha, que querían estar a la izquierda, que eran tan sinvergüenza que fueron a hablar con la mamá y esta tan sinvergüenza vino y habló con Jesús y le dijo, yo quiero que uno esté a su derecha y el otro a su izquierda. Y le dijo Jesús, se espinó, porque eso no me toca a mí, eso le toca ¿a quién? Al Padre. ¿Qué hicieron los demás discípulos? Se fueron cuando Jesús los necesitaba. Quedó solo. Tomás, Señor sabía que Tomás era un incrédulo. Pero Dios los llamó. ¿Y sabe por qué los llamó Dios? Porque Dios no ve el pecado. Dios ve el corazón de cada persona. Y nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados por Dios. Porque Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros somos buenos en lo que hacemos. Así sea la persona que barre la iglesia, esa persona es importante para Dios. Por eso lo que hagamos, hagámoslo bien, no para agradar a los hombres, hagámoslo para agradar ¿a quién? A Dios, que es el justo juez, que es el que nos va a dar a nosotros la paga de lo que estamos haciendo. Por eso, queridos hijos, en la comunidad aprendamos que debemos estar no para ser servidos, como dice la palabra de Dios, sino para servir y servir al hermano. Servir al otro, por eso hagámoslo bien. Si yo veo que como sacerdote, mi hermano sacerdote está fallando, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, orarle a Dios, pedirle a Dios para que Él pueda encontrarse con él. Segundo, no caer en el pecado de esa persona, porque muchas veces caemos en el pecado del otro, ¿no? Vemos al otro que es un chismoso y yo soy peor. Y sí, porque es así. Y juzgamos y criticamos y con él no nos damos cuenta que tenemos peores pecados. Como dice la palabra del Señor, antes de ver la viga la paja que tiene en el ojo de tu hermano, revisa primero la viga que hay ¿dónde? En el tuyo.
Porque tú también eres un pecador. ¿Sí? Porque es que no me gusta cómo camina la iglesia. ¿Has orado para que la iglesia camine de la mejor manera? ¿Has doblado rodillas? ¿Has hecho rosario pidiéndole a María Auxiliadora que ayude a la iglesia a seguir adelante? Yo creo que el Señor hoy nos está diciendo a nosotros, queridos hijos, que dejemos a un lado todo ese tipo de cosas y nos pongamos en acción, en dar testimonio del amor de Dios, en buscar a muchos hijos que están lejos de la palabra de Dios, en aquellas personas que se han alejado de la iglesia y darles a entender que el amor de Dios no es porque simplemente tiene que hacer lo que yo quiero, no. El amor de Dios se da cuando somos capaces de reconocer nuestra falta, nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestros pecados. Que María Auxiliadora nos enseña a nosotros a ser mejores cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre María? Que ella guardaba todo, ¿dónde? En su corazón. Si a usted hay algo que no le gusta, no lo guarde en la lengua porque se le va a ir. Guárdelo, ¿dónde? En su corazón. Y comienza a orar y a pedirle al Señor para que eso que no le gusta pueda cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Usted cree que a María, a la Virgen, le gustó que Cristo muriera en la cruz? ¿Que su hijo estuviera crucificado en la cruz? No. Pero ella guardaba todo, ¿dónde? Y cuando lo guardaba en su corazón, lo meditaba. ¿Sí? Y cuando lo meditaba, lo entendía. Que a mí no me gusta, vuelvo y repito, por ejemplo, como el ejemplo que colocamos ayer, a mí no me gusta que el mantel sea blanco. Pero si usted lo guarda en su corazón, lo medita, le pide al Señor que le dé sabiduría, llegará el momento en que usted va a entender que hay santas Eucaristías donde el mantel tiene que ser blanco, porque es una fiesta, que tiene que ser morado, porque es un funeral, que tiene que ser rojo, porque hay una solemnidad de un mártir, ¿sí? Que tiene que ser verde, porque es un tiempo ordinario, un tiempo de preparación, de espera, y usted va a decir, ahora ya entiendo, ¿sí? Pero si usted sale y lo critica, nunca lo va a entender. Un ejemplo tan sencillo como eso. Guardemos siempre las cosas en nuestro corazón. Hoy el Señor, vuelvo y repito, y se las seguiré repitiendo, que el Señor nos quiere que nosotros hagamos dos cosas hoy. Primera, dar testimonio del amor ¿de quién? De Dios. Demos ese testimonio del amor de Dios. ¿Que somos pecadores? Sí, pero no te quedes en el pecado de la persona. Yo no puedo quedarme en el pecado que tiene la persona. Yo tengo que ver que esa persona por encima del pecado es un hijo de Dios y es un hermano mío. Tengo que ver eso. Demos testimonios, porque la gente va a ver cómo la iglesia se ama, cómo la iglesia se respeta, y es ahí donde la gente se acerca cada día más a Dios, porque usted puede hablar muy bonito, pero si odia a su hermano, ¿usted cree que la palabra van a arrastrar? No, arrastra el testimonio. Y entonces, ¿qué dice la gente? Aquel habla de amor, pero odia a su hermano. Y eso no es así. Que con el testimonio podamos nosotros demostrar lo que decimos con nuestras palabras. El amor de Dios. Por eso el Señor le dice a Pablo, tendrás que dar testimonio de mí en Roma. Y Pablo sabía que los romanos lo estaban buscando para matarlo. Así que Pablito sabía muy bien. ¿Y qué tuvo que hacer? Caso a Dios. Ir a dar testimonio en Roma. Así me maten. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero debemos seguir dando testimonio. Y dos, debe existir la unidad. Yo no puedo ser una persona aislada. Yo recuerdo en el seminario, con esta anécdota termino, una vez nos regalaron como 20 animalitos, ¿no? 20 becerritos. Estaba yo estudiando, tenía yo como 4 años en el seminario, aquí en Bareñita. Nos regalaron como 20 becerritos, todos eran de colores menos uno. Uno solo era blanco, el resto eran de todos los colores, uno solo era blanco. Y lo curioso de ese becerrito blanco era que si la manada estaba aquí, todos los 19, él estaba lejos, ¿no? Él andaba lejos. Como al mes, apareció muerto el becerrito, ¿no? Y entonces decía el rector en ese momento, decía, fíjense, así hay muchos cristianos, ¿sí? Que porque se creen diferente a los demás, no camina por donde camina la manada y hace lo que quieren.
Y eso le va a conducir ¿a dónde? A la muerte. Así es. Muchos nos creemos muy santos. Muchos creemos que sudamos agua bendita, para no decir la palabra correcta. No, todos somos pecadores, todos. Desde el Papa para abajo es un pecador, todos cometemos errores. Lo importante es que volvamos nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Que no andemos como ese becerrito blanco, lejos de la manada. No, que juntos, como un solo rebaño, caminemos bajo la guía de un solo pastor. ¿Quién es el pastor supremo? Cristo el Señor. Ya está. Que tengamos una unidad. Que podamos ser unos, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que podamos formar esa unidad de la Iglesia, ejemplo de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, roguemos al Señor. A ejemplo de María Auxiliadora, podamos nosotros guardar todas las palabras del Señor en nuestro corazón, podamos meditarla y aprender cada día de ella, roguemos al Señor. Para que podamos dar testimonio, a ejemplo de los apóstoles, que podamos dar testimonio del amor, de la bondad, de la misericordia, del perdón del Señor, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos. Invitamos para que pensemos el nombre de esos seres queridos. Vamos a orar por los sacerdotes difuntos, Monseñor Eduardo Contreras, Padre Robert Ramírez, Padre Adelfo Treco, Padre Rufo Montilla, Padre Sedulfo Melo, para que el buen Dios de la bondad, de la misericordia, perdone sus pecados y les tenga gozando de esa vida eterna, roguemos al Señor. Para que cada día podamos crecer como una comunidad cristiana, seguidores verdaderamente de Cristo el Señor, sirviéndole a Él, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Que Cristo, luz, ilumine las tinieblas del mundo y que su palabra sea la lámpara que brille en nuestros corazones. Recibe esta luz. Flores. La belleza y hermosura de Dios Padre que se contempla en su creación. Especialmente ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Permite, Señor, conservar tu imagen perfecta en el hombre nuevo. Reciba estas flores. Frutas. Señor, bendice estas frutas, que la semilla de la fe que has sembrado en nuestros corazones permanezca y así poder dar frutos de amor y paz. Reciba estas frutas. Mercado. Gracias, Señor, por el pan que pones en nuestra mesa. Cada día recuérdanos que viene de tu divina providencia y enséñanos a compartirlo con nuestro prójimo. Recibe estos alimentos. Pan y vino. Señor Jesús, que te has quedado con nosotros en el pan y el vino. Tú dijiste, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eres el pan bajado. Quien come tu cuerpo y beba tu sangre tiene vida eterna. Danos hambre y sed de ti, Señor.
Familia. El niño Jesús creció en el seno de una familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Señor, recibe esta familia en representación de cada familia aquí presente y que Jesús, María y José sean nuestro ejemplo a imitar cada día. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 dímelo querubines. Santo, 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 santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sáname, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Sáname, Señor, lléname de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de María Auxiliadora, de San José su esposo, de los apóstoles, de Santa Lucía, de cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos como hijos de Dios digamos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor y Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Oh
Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, palabra tuya, El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a comulgar se pueden acercar. alma de Cristo, cuerpo de Cristo, Salva, sangre de Cristo, embriaga, agua del costado de Cristo, Lava. nación de Cristo. conforta. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndame. En la hora de la muerte llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra fe con su enseñanza y por su participación nos renueven para que merezcamos alcanzar los dones de tu Espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. De nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora, vamos a despedirnos y a consagrar nuestra vida diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Démosle un fuerte aplauso a nuestra Madre, la Virgen María.